Hola, mi nombre es Natalia Bernal Rondón y hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la lectura aductiva. En primera instancia vamos a hablar sobre qué es la aducción. Este es el proceso por el que se forma una hipótesis explicativa, es la única operación lógica que introduce una nueva idea. Esta cita es de Peirce. Pero además, la aducción consiste en examinar una masa de hechos y en permitir que estos hechos sugieran una teoría. De este modo ganamos nuevas ideas, pero el razonamiento no tiene fuerza. Por otro lado, tenemos la lectura aductiva. Es la adopción de la inferencia explicativa a través de datos y signos, con sentido en relación, causa y efecto. Exige de un lector observador e investigador capaz de inferir lo implícito del texto. Requiere alto nivel de razonamiento e inferencia. Pero además el modelo aductivo es el primer estado de la interpretación que por ende no es una mera explicación de códigos, sino un proceso inferencial de adopción de hipótesis sobre la intención del hablante y el significado de la expresión propiamente dicha. Por otro lado, la adopción es provocadora de múltiples sentidos e imaginarios. Se puede inferir que el texto es siempre una nueva experiencia para cada lector. Inclusive plantearse la interpretación y significado del signo que nos remite a una posible abducción deliberada. Por ende, vamos a ver un ejemplo en el relato de Las Reliquias de la Muerte de J.K. Rowling sobre cómo se aplica la lectura abductiva. Había una vez 3 hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer. De pronto, los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzarlo. Pero siendo diestros en el arte de la magia, los 3 hermanos solo usaron sus varitas para crear un puente. Sin embargo, antes de pasar, una figura encapuchada bloqueó su camino. Era la muerte, y se sintió defraudada porque los viajeros normalmente se ahogaban en el río, pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los 3 hermanos por su magia y les dijo que se habían ganado un premio por ser lo bastante listos para evitarla. El mayor pidió una varita más poderosa que cualquiera que existiera, y la muerte se la fabricó de un árbol de sauco que estaba cerca. El segundo hermano decidió que quería humillar a la muerte aún más. Pidió el poder de traer a seres amados desde la tumba. Así que la muerte tomó una piedra del río y se la entregó. Finalmente, la muerte giró hacia el tercer hermano, un hombre humilde. Él pidió algo que le permitiera irse de ese lugar, evitando que la muerte lo siguiera. La muerte, de mala gana, le dio su propio manto de invisibilidad. El primer hermano viajó a un poblado distante y con la varita de Sauco en la mano, mató a un mago con quien una vez había peleado. Ebrio con el poder que le había dado la varita, presumió ser invencible. Pero esa noche, otro mago le robó la varita y le cortó el cuello de lado a lado. Y la muerte reclamó al primer hermano. Mientras, el segundo hermano fue a su hogar, donde tomó la piedra y la giró 3 veces en su mano. Para su deleite, la mujer con la que había querido casarse antes de su repentina muerte apareció frente a él. Pero pronto se volvió triste y fría, pues ya no pertenecía al mundo de los mortales. Llevado a la locura por su tristeza, el segundo hermano se quitó la vida para estar con ella. Y la muerte se llevó al segundo hermano. Al tercer hermano, la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca pudo encontrarlo. Solo cuando llegó a una edad muy avanzada, el hermano más joven se quitó el manto de invisibilidad y se lo dio a su hijo. Recibió a la muerte como a una vieja amiga y fue con ella con gusto, dejando esta vida como iguales. Bueno, ya que vimos un poco de qué trata el relato, vamos a mirar un poco qué conceptos específicos fueron los claves para generar algunas hipótesis dentro que se van a explicar un poquito más adelante.
Entonces, en primera instancia, pues podemos ver algunos conceptos subrayados dentro del texto escrito y que serán explicados más adelante. Entonces, acá tenemos algunas hipótesis en donde la primera es los hermanos poseían diferentes valores y antivalores. Esto se puede apreciar un poco en cuanto a la necesidad de poder del primer hermano. Acá se señala un poquito que dice que estaba ebrio, o se le puede también definir como la avaricia, en donde él quería poseer lo más poderoso y seguir obteniendo más poder hasta ser invencible. El segundo hermano también poseía un antivalor al querer humillar a la muerte. Esto a través de querer regresar a los muertos de la tumba y así revivirlos. Entonces, hacer como un dios. Pero también tenemos el valor del tercer hermano, en donde este posee la humildad, que nos lleva a una de las otras hipótesis, en donde dice que si, en forma de pregunta, que si la humildad conlleva a la sabiduría, ya que este, al poseer este valor, logra evadir a la muerte por muchos años y esto le conlleva una vida longeva y de también um, proteger a su hijo en su futuro. También tenemos la otra hipótesis de la muerte es la cumbre máxima de la vida, por ende siempre obtiene lo que quiere, ya que aquí se puede observar un poco de la muerte estaba un poco defraudada, ya que no se pudo llevar a estos tres hermanos en un primer momento, pero lo que hace la muerte es un plan al darle unos premios a estos tres hermanos para que en el futuro se los llevara. Entonces, mirase por donde se mirase, la muerte siempre gana. La otra hipótesis es no se puede engañar o evitar a la muerte. Ella siempre encuentra la manera de llevarnos. Esto se liga un poquito a la otra hipótesis, que ya como dije, pues estos tres hermanos por diferentes circunstancias sí llegaron a morirse y la muerte reclamar sus almas. Bueno, estas hipótesis también se ayudan un poco con algunos signos del modelo abductivo. En primera instancia tenemos los indicios, estos se conocen por ser como los objetos palpables dentro del cuento o relato. En este relatos son muy importantes tres objetos como tal que desarrollan la historia. Entonces el primero es la varita que se considera la más poderosa, que está hecha del árbol de Sauco. Pues que entonces esta ayuda a que el primer hermano genere algunas acciones y este al final tenga alguna consecuencia. Al igual que el segundo hermano con la piedra del río y por último la manta de invisibilidad con el tercer hermano. Estos también se desarrollan con algunas improntas. Entonces, una de estas es las varitas que tienen al principio los hermanos y su arte en la magia, que logra que tengan una segunda oportunidad y de librarse de la muerte y tengan una segunda oportunidad para la vida. Pero esto también conlleva que las acciones de la muerte siempre van a conllevar a que ésta gane. Y por último tenemos los síntomas, que estos se conocen como las acciones y el efecto causa que se pueden apreciar en, en el relato. En primera instancia tenemos pues bueno, el evento principal, que es que los tres hermanos burlan a la muerte. Y la muerte lo que hace es generar ciertas acciones para llevarse a cada uno de ellos. Entonces el segundo síntoma es la avaricia del primer hermano, lo que lo lleva a generar su muerte, el deseo del segundo hermano y por último la humildad del tercer hermano. También podemos apreciar en el cuento un poco de que se centra en este ser inmortal que se conoce como es la muerte y que es capaz de interferir y manejar la vida de estos tres
seres mortales y que cada uno de ellos decide usar el deseo que le concede la muerte para satisfacer sus propios anhelos. Entonces, pues se puede ver como un carácter un poco mítico y que tiene cierta enseñanza en cuanto a lo que se genera al tener una segunda oportunidad en la vida. Y esto sería un poco mi análisis abductivo sobre este relato.